Shalom, queridos amigos. Les saludo cordialmente la doctora Netpier de Cabalahoy. Y hoy tenemos una vez más a un invitado muy querido y muy especial, el ingeniero Enrique Medresh, quien nos va a hablar sobre un tema fantástico. Como quedé con ustedes, cada semana vamos a dar un programa sobre los valores más importantes que se destilan en el judaísmo. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es el valor del tiempo. En hebreo lo vamos a llamar a esta clase la Kedushat HaJodesh, la santidad del mes, y Kedushat Zman. Zman en hebreo es tiempo. Así que saludo Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí contigo. Me da un placer enorme. Creo que la primera clase que tuvimos tuvo muchísimo éxito y estoy convencida de que va a ser un éxito enorme esta serie de clases que están obviamente basadas en tu libro, en un libro maravilloso que se llama Hagamos un hombre. Y esta es nuestra segunda transmisión. Y me gustaría empezar preguntándote ciertas cosas que considero que el público va a estar conmigo en este tema de querer saber sobre este tema. Yo he dado varias clases donde se habla de que en el judaísmo hay un tema muy particular con respecto al tiempo, y el hecho es que cuando empieza el pueblo de Israel a ser reconocido como pueblo, tengo entendido que la primera mitzvah o el primer precepto que da Dios es la Kedushá del Rosh Hodesh. Y quiero que nos hables un poco al respecto. ¿Por qué crees que esto es tan importante y por qué esta es la mitzvah que inaugura la relación formal del pueblo de Israel con Dios en la Torah? Cuéntanos un poco de este tema. El asunto es el siguiente. Como tú sabes, el calendario judío es un calendario lunar y solar al mismo tiempo. Lunar son los meses y solar es el año. ¿Qué quiere esto decir? Que los meses van de acuerdo al movimiento de la luna y lo que llamamos el movimiento de rotación. Y entonces eh, el ciclo de la luna alrededor de la Tierra es 29 días y medio. Ahora, no puedes tener meses de 29 días y medio. O son meses de 29 o son meses de 30. Cuando tú llegas a un entendido, a una forma de resolverlo, entonces vas a tener que decir que unos meses son de 29 y unos meses son de 30. Ahora, si tú tienes 6 meses de 29 y 6 meses de 30, lo que va a suceder es que cuando tú tengas un año, vas a quedar atrasado con 19 días, no 19 días, 17 días con respecto al movimiento de traslación, que es un año, son 365 días y un cuarto. Entonces vas a quedar abajo con 17 días. ¿Qué va a suceder? Que Pesaj un año va a caer en la época de la primavera, al año siguiente posiblemente también, como los celebraciones van de acuerdo al calendario de la luna, los meses de la luna, entonces se va a ir rezagando cada año 17 días Pesaj. ¿Y qué va a suceder? Que de repente Pesaj ya no va a caer en la primavera y va a caer en el invierno. Ahora, la Torá dice que quiere que Pesaj caiga Bemoadó en su momento, en su cita con el tiempo, y es en el Aviv, que es la primavera. Entonces tú tienes que tener un mecanismo en el cual puedas tú volver a compensar esos días que estás de atraso, los días que tienes de atraso, los compenses y vuelvas a quedar al mismo tiempo. No son 17 días, perdón, son 11 días. Si tú tienes 12 meses de 29 días y medio, son 354, quedas Sí, atrasado con 11 días y un cuarto. es lo La que forma pasaría como con, es un poco lo que sucede
con el calendario islámico, con el Ramadán, que cada vez se va retrasando y de repente es en verano, en primavera, en invierno, en otoño, y va mudando. Sí, no nada más esa cultura, también la cultura de los indios de Estados Unidos, los Pieles Cheyenne, rojas. los Wyoming, que iban, y los Pieles Rojas, todos ellos iban con el calendario de la luna. Y entonces, Sí, obviamente, pues también se están atrasando. No sé qué otras culturas, posiblemente la cultura hindú también sí, tenga ese fenómeno de irse atrasando y no volver ¿cómo se llama? A match, que haya una equivalencia entre los dos calendarios, el calen- calendario lunar y el calendario solar. Otras sí. culturas nada más tienen el calendario solar y ignoran el tema de los ciclos de la luna. Entonces, el calendario judío es, yo creo que el más sabio, y la forma como lo arreglan es intercalando 7 veces en 19 años un mes adicional. Con esos días, de esos 7 años, 7 veces, 30 días, son 210 días que se adicionan al calendario hebreo, judío, y con esos 210 días tú no sé cuál es la palabra match, Ajustas, es un ajuste, te ajustas, coordinas. ajustas en 19 años los 11 días que está atrasado, son exactamente los 210 días que tienes tú de atraso en 19 años. ¿Y cuál Sí, es el mes que se ajusta? Es el último mes del año, porque entonces es el mes antes de que va a caer Pesaj, que claro. cae en el mes de Nisan, un mes antes que es Adar. Ellos se dan cuenta si tenemos mucho atraso con respecto a la primavera, y entonces ellos ahí intercalan que el mes de Adar tenga 2 meses de Adar, Adar uno y Adar dos. Ahora, tú me Ahora, acabas de ¿cómo? explicar, un segundo, me acabas de explicar el concepto técnico de cómo se acoplan los calendarios para que caigan en Pesaj. Pero mi pregunta es un poco más profunda en el sentido, Y ya voy a eso, voy a ok, eso. vamos, Ok, por favor. ahora, ¿cómo se hacía este proceso? El proceso de santificar el mes, debido a que a veces es 29 días y a veces es 30, necesitabas tú recurrir a testigos. Los testigos lo que hacían, veían, si ya veían la luna nueva, lo que llaman el novilunio, y si ellos ya veían que apareció ese filito de la luna en el firmamento, entonces ellos se dirigían a Jerusalén, a Jerusalén, donde estaba el Sanedrín, la Suprema Corte de Justicia, y daban testimonio. Vimos así la luna en este lugar en el cielo, y ellos les hacían todo tipo de preguntas como capciosas para ver si realmente eran testigos verdaderos o no. Y dependiendo de ese testimonio, a veces un mes era de 29 y a veces el mes era de 30. Obviamente no dices tú, pues, ¿qué tanto que o sea, o deciden que es en un día o es el día siguiente? Pero sí era importante porque en base a ese día, realmente es cuando tenemos la celebración. Si nosotros decimos que las fiestas son Moadim, Moadim significa citas en el tiempo. Entonces era totalmente crucial el tema de cuándo es el primer día, porque 15 días después es la cita con la fiesta. Claro, 15 días después del primer día es la fiesta de Pesach, o 10 días después del primer día de Tishrei es Yom Kippur. Entonces tenías que ver cuándo vas a ayunar en Yom Kippur, cuándo vas a comer matzá, cuándo vas a estar en una sukkah. Todo eso dependía ese día de cuándo habías tú declarado que era el primer día del mes, y acordemente eran las fiestas. De alguna manera estamos como forzando a Dios a que Él venga a tener esa cita en el tiempo, la cita de nosotros en el tiempo, pero con Dios, que claro. Él celebre con nosotros, que nosotros celebremos, y que esto coincida con que Él también está recibiendo
esta fiesta, esta Pascua o este Rosh Hashanah, nuestros rezos, Yom Kippur, que dice que es el momento en que está Dios más cercano a la creación, pues imagínate que nos equivocamos de día y no es en el día que Dios llegó, pues va a estar cañón, va a ser un problema. Entonces, el asunto aquí era que nosotros de alguna manera le decimos a Dios, hoy va a ser, hoy es el primer día del mes y dentro de 9 días, a partir de mañana, es Yom Kippur y ayunamos. Y entonces sí es muy crucial. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por Sí, qué Dios dejó en manos del Betín que ellos declararan cuándo se había santificado el mes? Porque el momento en que veían que los testigos decían correctamente su testimonio, en ese momento el Betín decía, Mekudash, ya se santificó el mes, se santificó el mes. Y en ese momento ya era el primer día del mes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios, número uno, como preguntaste, por qué deja a Dios en manos de los seres humanos, del Betín, de la corte, este dictamen? ¿Y por qué no nada más es eso, sino porque es la primera mitzvah? El día de hoy queremos hablar del valor del tiempo y evidentemente es muy, muy claro que la relación del pueblo de Israel con el tiempo, con la santificación del tiempo, es, eh, es algo crucial, es parte de lo que lo define. Y ahorita vamos a dar un ejemplo. Justamente esta semana se lee la Parshat Bait Hanan. sí, Bait Hanan trae la segunda versión de la entrega de las lujot, las tablas de la ley, que traían 10 leyes. Y una de ellas es cuidar Shabbat. Entonces, Shabbat es una cita en el tiempo. De alguna manera, nosotros cada Shabbat tenemos una relación del pueblo de Israel con Dios, en el cual viene la reina de Shabbat, la Shekhinah, tenemos un descanso cósmico y el Shabbat es una de las celebraciones o digamos uno de los preceptos más importantes del judaísmo. sí, Son un testimonio de la creación de Dios, de la creación del mundo por parte de Dios, del universo. Y pues es una relación única que tiene el pueblo de Israel con el tiempo, con Shabbat. Entonces sí vemos que sí era muy crucial este tema de que el pueblo de Israel tuvieran el dominio sobre el tiempo y ellos dictaminaran cuándo es este día y cuándo es el otro día. Y así se hizo al pueblo de Israel eh, como dueño del responsables, tiempo, como responsables, socios. master of the time. Somos Sí, socios en el tiempo, exactamente, socios en el tiempo. Ahora, la pregunta también es, ¿por qué pasa justo cuando están saliendo de Egipto? exacto, Porque unos días, o sea, 10 días antes de que salgan de Egipto, Dios les dice que de alguna manera en ese momento empezó la luna a aparecer y que Dios le dijo a Moshe en una profecía, dijo, ¿ves esto cómo está la luna? Ese es el primer día del mes. Así como ves ahorita la luna, así es siempre cuando sea el primer día del mes. Se llama Jodesh Hazelahem, que es la primera mitzvah, y dice, ustedes van a determinar el tiempo y tiene que ser el novilunio exacto cuando vean la luna así y haya testigos. Ahora, ese momento es unos días antes de que salgan de Egipto, después de cientos de años que estuvieron allí y de los cuales aproximadamente 80 a 85 años estuvieron ya como esclavos. Antes de esto no eran esclavos y vivían en una área de Egipto que estaba teniendo su propia área, donde vivían, que se llamaba la tierra de Goshen, y a partir de cierto momento un faraón empezó a esclavizarlos y esa esclavitud duró 85 años. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando una persona es un esclavo, él no es dueño de su tiempo. ¿Quién es el dueño de su tiempo? Su patrón. Su patrón le dice, ahorita haces esto, ahorita haces el otro. Entonces, él no es dueño de su tiempo. La claro, esclavitud inherentemente es un espacio en el cual
el esclavo no tiene ningún dominio, al contrario, a él le dicen cómo usar su tiempo y no puede él decidir, no tiene un libre albedrío con respecto a su tiempo. Punto número dos, en general, todo el proceso de liberación de Egipto es un proceso de tomar responsabilidad y hacerlos a ellos hombres libres. Ser un Sí, hombre libre significa que tú eres dueño de tu vida, de tu tiempo. Entonces, en ese momento es cuando Dios les dice, ustedes ya van a ser gente que van a tener su propio dominio sobre el tiempo. Y era el y su momento propia adecuado, responsabilidad. su propia No, responsabilidad. Sí, porque cuando tú eres dueño de algo, no nada más es para que tú te enseñorees sobre eso. El punto claro, de ser dueño de algo, una parte del tema es la responsabilidad. Tienes una casa, tienes una responsabilidad hacia tu casa. Tienes un claro, coche, pues tienes que cuidarlo, llevarlo al taller, echarle gasolina, ver que tenga aceite. Entonces, siempre ser dueño de algo te hace, si no quieres que eso se pierda, pues tienes que hacer un seguro, tienes que hacer los cuidados necesarios para que no se arruine lo que tienes. sí, Entonces, la responsabilidad viene como parte del libre albedrío. Y ese es el punto. El tiempo es un elemento súper importante porque nuestra vida realmente está hecha de tiempo. No, no es como, no son como dos cosas separadas. Tu vida está hecha de instantes de tiempo. Nacemos nosotros en un momento en el tiempo y morimos en algún momento en el tiempo. Lo que nos da Dios al darnos la vida es nos da tiempo para estar aquí. Si una claro, persona lo desperdicia, lo tira a la basura, pues realmente está tirando su vida y su oportunidad en el mundo de hacer algo que era especial para él. claro. Y esa es la explicación. Me encantó y creo que también es muy valioso que los que nos están escuchando sepan, y por lo mismo que hablaste de la parashá Bet Hanan, que es la parashá de esta semana, que Dios, la primera cosa que llama Kadosh de toda la creación, la primera cosa que llama santificada o especial de toda la creación es Shabbat. Entonces, es interesante porque dentro de todo el concepto de Kedushá, que es un concepto sumamente complejo y maravilloso, la primera cosa que Dios santifica es el tiempo. Por lo tanto, en base a eso, te quiero hacer una segunda pregunta. Yo he platicado mucho contigo y me has contado que cuando estudiabas en Yeshivot, cuando estuviste en Baltimore, cuando estuviste en Israel, en Denver, la gente estaba como muy preocupada por ocupar mucho su tiempo y no desperdiciarlo. Quiere decir, en la Yeshivot hay un énfasis sumamente poderoso de que la vida transcurre y tenemos tiempo de cierta manera limitado y por lo tanto no hay que desperdiciar ni un instante. Ya esto me has contado que se convierte casi en una cosa bastante neurótica, de no hacer lo que se llama pitul Torah, no desperdiciar tiempo que puedes dedicar a estudiar Torah o a hacer mitzvot o aprender cosas. ¿Nos quieres platicar un poco de esto? Porque a mí me parece que es algo muy interesante y muy común en el pueblo de Israel, un poco de neurosis con respecto al tiempo. Platícame un poco. 100%. Cuando tú llegas a la yeshiva, llegas de 14 años a una yeshiva, la primera cosa que te cuentan, o de las primeras, te cuentan del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna fue el genio de Vilna que vivió hace unos 250 años y te cuentan cómo él, cada instante que podía, estaba estudiando, estaba haciendo algo creativo y nunca desperdiciaba el tiempo, inclusive en tiempo que tenía, no podía estudiar Torah, en algún momento estaba en un lugar que no era limpio, no estaba adecuadamente eh, respetuoso estudiar Torah, entonces lo que hacía es escribir un libro de trigonometría que se llama Ayin Meshulash. O sea, como quien dice, el Gaón de Vilna, que además dormía muy poco, era una persona que todo el tiempo era aprovechado por él.
Y cuando llegaba Yom Kippur, una de las cosas que hacía Teshuvah, se arrepentía, era por una cantidad, no sé, 10 minutos, 20 minutos que había desperdiciado y que se le habían ido entre las manos durante todo un año. Entonces, pues obviamente, y este es un modelo a lo que uno debe de aspirar. Sí causa un elemento de neurosis, de no desperdiciar y aprovechar, etcétera. Ahí a veces te dan clases, me acuerdo que un RAF, y había un periodo de 5 minutos entre que terminaba la clase y la hora que iban a comer. Eran 5 o 6 minutos o 7 minutos. Él decía, esos 6, 7 minutos tienen que sentarse y vamos a estudiar algo específico. Entonces todos entraban al salón grande, porque obviamente hay clases en salones chicos, son grupos de 15, 20, 30 personas, y después hay un salón gigante que es lo que se llama el Bet Midrash, el salón de estudios. Y entonces entraban al salón de estudios todos, podían ser 100, 200, 300 personas, estudiantes, y todos por 6, 7 minutos estudiaban algo diferente de lo que estudiaban todo el resto del día. Y esto era para enseñar a la gente el valor del tiempo y que el tiempo no se debe desperdiciar. Eh, Es- hay un relato muy padre, muy interesante en un libro que se llama El Motín del Caine. Y El Motín del Caine fue un libro más o menos famoso, lo hicieron obra de teatro, lo hicieron película. Y en este libro, el personaje principal recibe una carta del papá que se está muriendo. Y el papá le dice al hijo, le dice, lo que más vale en la vida es el tiempo. Y si tú lo aprovechas bien, puedes llegar a más de lo que tú pensabas. Y dice, al final, nosotros no somos los que matamos el tiempo, sino el tiempo es el que nos mata a nosotros. Entonces, esa es un poco la idea. Esa es la idea de que una persona no esté en su vida decir, ay, tengo una cita con llegar temprano a una cita y tiene 15 minutos y la persona está viendo la pared o está ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo, sino que la persona en esos 10, 15, 20 minutos que está esperando una cita con el doctor, pues que se ponga a leer una revista que hay ahí, que en su celular haga cuentas de algo, que se ponga a reflexionar de algún tema importante en su vida o de un tema, aunque no sea tan importante en su vida, porque tiene que resolver o hacer su lista de pendientes para el día siguiente o sus prioridades. Y así la persona esos 10, 15, 20 minutos los aprovecha. Es muy importante que la persona no desperdicie el tiempo y el tiempo que es desperdiciado en el judaísmo se considera bitul Torah. Ahora, obviamente una persona no puede cada instante es imposible, se volvería la persona loco de cada instante, termino de comer y en este instante me paro, pues necesita uno también un poco de recreación, pero Claro. si esa recreación es para poder seguir creciendo y es un tiempo de descanso mental, no es perder el tiempo, no es matar el tiempo, es un tiempo de aprovechar. Lo mismo las vacaciones son un momento muy positivo para que la persona conozca otros lugares, conozca otros pensamientos, que se disengage, no sé cuál es la palabra disengage, que se Que se separe un libere, poco de todo, que se libere de lo que todo el tiempo hace y haga otro tipo de cosas. Eso es sano, es bueno. claro. Y eso no se considera que es Bitul Torah, que la persona está desperdiciando su tiempo, sino que está bien aprovechado, porque todo lo que está haciendo es para poder seguir adelante. Te quiero también preguntar lo siguiente. Constantemente cuando hablamos de hacer mitzvot o de hacer cosas buenas, siempre está ligado al concepto de zerizut. Zerizut, para que entienda la gente, quiero que nos los expliques un poco más, es como hacer las cosas
no hasta el final, no dejarlas hasta el último momento, sino al revés. Tienes una oportunidad de hacer algo y hacerla de manera rápida, de hacerla de manera entusiasta. Platícanos un poco del tema del Zrizut, porque considero que también es algo muy dentro de la cultura judía y la cultura judía ortodoxa, el concepto de Zrizut. ¿Cómo lo traducirías y cómo se lo explicarías a nuestro querido público? Creo que la palabra zrizut significa ser diligente. Significa Exacto. no, o sea, no el pensamiento de no hagas para mañana, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando una persona tiene el entusiasmo y la diligencia de realizar algo que tiene que hacer, entonces se le ve que eso es lo que él quiere, o sea, que eso quiere hacer. En cambio, si una persona lo deja para el final, entonces realmente lo que está diciendo a mí, realmente esto no me importa y nada más lo estoy haciendo para salir del paso. Eh, Muy interesante que hay un pasuk justo cuando habla de las matzot y de la salida de Egipto, el pasuk llama, dice, Ushmartem et matzot, y deben ustedes de cuidar las matzot. Pero la palabra matzot, ahí como está escrito en el versículo, puede ser leído como mitzvot. Y cuiden Sí, las mitzvot. Dicen los hajamim, cuando te llegue, dice así como una matzah, el pan ácimo, una matzah, se echa a perder, se vuelve jamet, se vuelve pan leudado y está prohibido comer en la Pascua, en Pesach, eh, porque lo dejaron más de cierto tiempo y y la masa se empezó a inflar, fermentar, se empezó a fermentar. Entonces, en ese momento, ya no es matzá, es exactamente lo contrario, es hametz. Son los dos extremos, o es hametz o es matzá. Si una cosa ya fermentó, automáticamente ya no es matzá, es claro, hametz. Entonces, lo que dicen los jajamim, los sabios, es cuando te llegue una oportunidad de hacer una mitzvah, no la dejes para después, como decir, es mi última prioridad, sino claro, que, sino que la hagas inmediatamente que puedas, a la primera oportunidad, porque tú estás demostrando que tu mitzvah estás entusiasta y que es algo importante para ti hacerlo. claro, O sea, si en la mañana tienes que, no sé, tienes que hacer un Brit Milá, tiene una circuncisión a un bebé que acaba de nacer. A los 8 días tienes que hacer la circuncisión. Lo que acostumbran es hacerlo, los Ashkenazim, lo hacen a primera hora de la mañana. Dicen, sí, ahorita viene la mitzvah y hay que aprovechar. Hay otras costumbres, pero digamos, este es un ejemplo de una mitzvah que hay gente que son muy, eh, especialmente, dicen, a la primera hora de la mañana hay que hacer esto para cumplir esa mitzvah. ¿quién de los Y patriarcas te ya, parece que demuestra de manera muy clara este elemento de Zrizut? ¿En quién nos yo podemos creo que Abraham inspirar? vino, fíjate que yo creo que Abraham vino. Se le ve, dice que cuando Dios le ha ordenado ciertas cosas, dice, Vayashkem Baboker, se levantó, Ashkama es realmente levantarse con el sol. Es en el primer momento que sale el sol, en ese momento ya empezar las labores. Dice, y Abraham se levantó temprano en la mañana para obedecer o para algo que había sido ordenado, ordenado por el cielo. Claro, Y fíjate que es interesante también que una de las características del servicio en el Bet HaMikdash, en sí, el templo, lo sí, hacían los Kohanim, los sacerdotes. sí, Ellos también se distinguían mucho por esta cualidad de ser muy diligentes. O sea, hacían las cosas con cierta prestancia, inmediatamente hay que hacer esto. También se levantaban súper temprano. La labor en el Bet HaMikdash empezaba literalmente, no sé, no la aurora, ¿cómo se llama? Cuando terminan las estrellas, cuando ya las sí, es la estrellas se aurora, meten. Sí es la aurora, ¿verdad? claro, la aurora, claro. Sí, Es entonces como es la gente todavía, que,
la gente que reza, que Batiquín, que rezan a primera hora de la mañana, que se levantan para ver el amanecer, eso es algo como que nos debe de inspirar, es algo que deberíamos de querer hacerlo. ¿Tú crees que tiene un valor importante? Es un elemento de, de entusiasmo. Voy a conectar la computadora porque dice que apareció Battery Saver is on. Un segundito. Ah, muy bien, conéctala. Mientras tanto, quiero hacer una pregunta que me parece sumamente Ya está, importante. Sí, perfecto. ya está. Me gustaría también aprovechar y preguntarte cómo tú crees que debemos de transmitir a nuestros hijos este elemento del valor del tiempo. ¿Cómo didácticamente podemos inspirar a nuestros hijos? Y te lo digo particularmente porque yo veo que estamos en una época que todos los procesos que llevaban antes mucho tiempo, como antiguamente cocinar o ir a hacer cosas, llevaba tanto tiempo viajar. Cuando mis abuelitos llegaron de Europa, tuvieron que viajar 3 semanas para llegar al puerto de Veracruz. Hoy en día tomas un vuelo, llegas el mismo día, todo se ha hecho más corto. Y por otro lado, siento que a pesar de que aparentemente cada vez tenemos más tiempo, siento que cada vez perdemos más el tiempo. Me da mucha pena decirlo, pero de repente ves a personas que están horas enteras viendo videos y películas y distracciones y por otro lado, esta me parece un espacio, un momento muy paradójico. ¿Qué sugerencia tendrías para que nosotros ayudemos a nuestros hijos y los inspiremos para que valoren el tiempo y que tengan esta sensación tan importante que tiene el judaísmo? ¿Cómo nos sugerirías educar a nuestros hijos al Transmitirlo. respecto? Sí, Bueno, número uno, como todas las cosas, como todos los elementos que queremos, que tienen una importancia y son un valor, el primer punto es con el ejemplo. Si el papá va a estar 16 horas al día en Facebook y cada oportunidad que tiene se va a meter a Instagram y va a ver cada video que no tiene sentido de, ¿cómo se llama? No Facebook, ¿cómo se llama el otro? De YouTube no puedes o hablar mal de cualquiera. YouTube porque vamos a estar en YouTube. No, Esto, es que eh, fíjate que precisamente el Rebbe de Lubavitch, que en paz descanse el Tzadik, él una vez, cuando empezó el Internet a hacerse famoso. importante, él lo vio como una herramienta súper valiosa para difundir conocimiento, para llegar a los lugares más lejanos. Y él sentía que toda la nueva tecnología, yo no sé si cuando él murió ya estaba el Internet, no estoy tan seguro, Sí, sí pero sí estaba, había, pero empezaba. ya había, puede ser que sí, él creo que murió en el 92. Yo no sé si en el 92 ya había email, no estoy seguro, puede ser que sí. Puede ser que eran los principios, puede ser que sí eran los principios del email. Me acuerdo un amigo mío se iba en el año del 92, 93, 94, todavía no era una cosa tan común que la gente lo tuviera, y él se iba, tenía un contacto en el edificio de la IBM, y les mandaba emails a gente que conocía en otras partes del mundo, en Israel, en Venezuela, era un venezolano, y me acuerdo que se iba allá a la IBM para mandar emails en vivo, en el momento le escribía a la otra persona y la persona también tenía, no sé, también se iba a otro lugar donde había internet y no era tan así. Entonces, es una herramienta, el Rebbe de Lubavitch habló de todas estas herramientas como una gran oportunidad de que la tecnología permee y se aproveche. Desgraciadamente, así como toda herramienta, así como puede ser algo bueno, ha sido algo que en cierta manera ha destrozado las vidas de muchas personas Sí, porque están pendientes de cada WhatsApp y de cada mail y de cada Telegram y Instagram y me voy con más y Pinterest y sí, Snapchat, etcétera, etcétera. Cada una de estas redes redes sociales. sociales es una cosa.
que puede ser súper absorbedora de tiempo, además de los otros defectos que puede tener, que la persona se empieza a neurotizar con el tema y lo que piensa la gente de lo que pone, de lo que postea. Ese es otro problema, pero no, aquí estamos hablando del tema del tiempo. Así es, Entonces, es muy importante que los padres hagan tal vez algunas actividades, que de repente le digan al hijo, vamos a ver cuánto puedes hacer en 15 minutos. Entonces el niño le dicen, quiero que hagas esta tarea durante 15 minutos, esta labor. Ayúdanos a recoger la casa y todos los niños de la casa tienen que recoger todo lo que está tirado. Tenemos 10, 15 minutos. O quiero que leas este cuento o lee 4 páginas de este libro todos los días, 15 minutos antes de irte a dormir. Entonces, eso le enseña al niño que sí es tipo, o sea, le enseña que el tiempo sí es muy valioso, que sí es algo claro, muy valioso. Entonces, es con el ejemplo y a lo sí, mejor ejercicios en la casa, algunas actividades en el cual, pues el niño dice que vea cómo el papá sí le importa y no está como sentado en el sillón viendo la televisión toda una tarde, claro. toda una tarde viendo la televisión. Un adulto, la verdad, sí puede llegar a ser una, una, un desperdicio de tiempo. No Sí, digo y que yo, cada cosa tampoco no deben tener una neurosis. Si una persona quiere ver la inauguración de los Juegos Olímpicos y eso tarda 4 horas, bueno, mismo que no los vea, aunque podría ver una versión abreviada de 1 hora en vez de 4 o 5 horas. Pero a lo que voy es un hijo que ve al papá desperdiciando el tiempo, matando el tiempo, es lo más probable que también lo haga. Ahora, claro, otro punto que yo creo que es eh, eh, que hay que poner el dedo sobre esto, es el tema de la disciplina. Nosotros normalmente, hablando de las rizut, es que hacemos lo que nos es más fácil y más eh, eh, placentero, que hay que pensar menos, es lo primero que hacemos. Y dejamos para el final lo otro, y puede ser que lo otro era más importante y que lo que nos sí, está causando placer no es una cosa tan prioritaria. Entonces, yo leí un libro, me pareció muy bueno, que de un empresario en Estados Unidos que creó todo el tema de los deportes, que se volvieron negocios multimillonarios en el golf, en el básquet. Él fue el primero que empezó toda esta tendencia en el mundo de los deportes aunados a los negocios como una gran cosa. Y el libro de él se llama Lo que no te enseñan en la Escuela de Negocios de Harvard. Y él ahí hablaba de cómo él se organizaba en las mañanas. Y he oído de otras personas como Bill Gates y otros grandes millonarios, grandes empresarios, llegan en la mañana a la oficina, no ven sus mails, no ven su teléfono, no ven, le piden a la secretaria quién me ha llamado, a menos de que se vea que tiene un recado urgente, dejan todo de lado, no ven los mails, no ven el teléfono, trabajan, no sé, de 9 a 12 del día, 3 horas sólidas, y entonces ya pueden, no sé, de 12 a 2 o 12 a 3 en ese momento ya tienen las demás cosas. Y eso me parece que es una disciplina muy, muy valiosa y deja a la persona con una disciplina de lograr lo que tiene que lograr y no dejar todo hasta el final. Y ya cuando llega el final ya está cansado, ya no tiene ganas de hacerlo. Y entonces lo empuja para el día siguiente. Y así va empujando y empujando y empujando las cosas. sí. Tengo una última pregunta que creo que es interesante, es un poco diferente de lo que hemos estado hablando, que es, cómo se ve en la Torá, cómo ve el judaísmo, el tema de que una persona sea longeva, que una persona viva muchos años, que haya tenido mucha experiencia? Creo que es un tema del tiempo que no lo tocamos en esta ocasión, pero creo que es importante eh, hablar de esto un poco. ¿Cómo ve la Torá, cómo ve el judaísmo, el que una persona haya llegado a
edad avanzada, que sea un anciano, ¿cómo ve el tema de la vejez? El que una persona ya vivió mucho, que tuvo mucha experiencia. Platícanos un poco de esto, porque es un tema del tiempo, pero desde otra perspectiva, y me gustaría que se den cuenta de que son temas sumamente amplios. A ver, déjame pensar un segundo cómo Sí, plantearlo. Fíjate, número uno, Maimónides dice algo muy interesante o muy importante en su libro de leyes, el Mishneh Torah, sí, o en otros lo llaman Yad HaZaká. En el Mishneh Torah o Yad HaZaká, que es sí, su libro, su obra máxima, tardó 30 años en redactarlo, fue su obra más importante. Tiene otras, pero esto fue su labor más importante en su vida, un compendio de leyes que él derivó del Talmud directamente, las leyes del pueblo judío las sacó del Talmud. Y no nada sí, más de el los mismo judíos, todo. también algunas que tienen que ver con los noajidas o con los no judíos que quieren decir, bueno, yo quiero hacer lo que Dios me destinó que tengo que hacer. Claro, Bueno, en este libro él dice, toda persona de Israel, sea grande, sea chica, tenga 95 años o tenga 14 años, tiene la obligación de estudiar Torah, sea rico, sea pobre, de acuerdo a su capacidad de entendimiento, pero no porque la persona tiene 96 años, está exento de cuidar esta mitzvah, de aprovechar el tiempo. También sí, tiene la obligación. Obviamente, si ya la persona no puede, ya no ve, bueno, pues que consiga, que contrate o que un nieto venga y le lea y siga estudiando Torah. Es un valor absoluto. Y tú lo puedes ver, una diferencia impresionante entre cómo el mundo occidental trata al anciano y cómo el pueblo judío o el mundo judaico trata al anciano. Y no nada más es el pueblo judío, yo también he visto, digamos, en en Japón, Oriente, en Oriente, yo he visto de Japón, no sé de otros países, no sé en China, no sé en la India, pero yo sí he visto que en Japón la gente, número uno, es muy longeva, no sé si es su alimentación, que comen mucho pescado y verduras, pero la gente ahí vive a edades avanzadas, los sí, 90, 95, y desde siempre eran gente muy longeva. Eh, eh, Hay un respeto hacia el anciano en el sentido de que está obligado a hacer las cosas que hace un joven. No piensas que ya está chocho y ya hay que tirarlo a la basura, ¿ah? Y nada más esperar el día que se va a morir. Es un pensamiento completamente ajeno. Eh, claro, en el mundo occidental, como el consumismo es muy importante, entonces la gente ya no produce, se retiran a los 60, 65 años, 70 años, y en ese momento dicen, no, yo ya voy a empezar ahora sí voy a vivir la vida, me voy a retirar y voy a vivir, a empezar a ver la vida. Número uno, la sociedad misma lo empieza a ver de menos. ¿Por qué? Porque claro. ni consume mucho, cada vez come menos, gasta menos, Y produce cuida el poco, dinero que tiene y prácticamente en lo que es productividad laboral, pues ya sí, no, tampoco no tiene las fuerzas, ni el interés, ni ya trabajó 30, 40, 50 años desde los 20. Entonces esta persona ya trabajó 40 años, ya no tiene ganas de seguir trabajando. Entonces, ni él sigue siendo una persona productiva, ni la sociedad le da su lugar, no hay un ese respeto, porque obligarlo o empujarlo a que desarrolle labor y decirle, bueno, ese trabajo ya no lo vas a hacer, ya no vas a entrar a una oficina, pero ¿qué tal si eres tutor de alguien? Puedes ser tutor de una persona más joven, puedes dar clases ocasionalmente sobre tu experiencia en los negocios. Gente es valiosísimo, es algo claro, totalmente valioso esa experiencia y desgraciadamente los jóvenes creen que saben mucho o que saben todo y precisamente
no sabe nada. El que sabe es el señor que ya lo mandaron a descansar a la banca. claro, Él es el que sí sabe. Él sabe qué medidas se deben tomar, cómo se debe tratar a un trabajador, cómo se debe de motivar a un trabajador, cómo se debe tratar a un cliente. Entonces, en vez de tomar esa experiencia, lo máximo de experiencia, agarran al señor, lo mandan a la banca y ahora los jóvenes ahora tienen que empezar a descubrir la realidad de cómo hacer las cosas y equivocarse 85 veces para que cuando ya aprendieron todo, a ellos también los manden a la banca. Es una cosa terrible. En el pueblo judío, un poco sucede lo que pasaba en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, todos los dirigentes de este país, cuando era comunista, no había uno ahí que tuviera menos de 80 años. Brezhnev y Khrushchev y no me acuerdo, Dobrinin, todos estos grandes políticos, bueno, grandes de edad, pero bueno, no sé, no sabemos si también eran grandes comunistas. La neta del planeta era cuando ya eran viejitos, es cuando dirigían al país. Dicen, nadie de menos de 65 años le puedes confiar el manejo de un país. sí, En el judaísmo sucede lo mismo, desde tiempo inmemorial, desde el mero principio, Abraham Avinu, nuestro patriarca, es un modelo de alguien que vivió hasta edad muy avanzada y todavía cerca de su final de su vida, todavía estaba activo. La Torah nos claro, enseña cómo estaba activa hasta edad muy avanzada. Lo mismo Isaac, lo mismo Jacobo, todos ellos tuvieron vidas más o menos largas y lo que yo vi cuando estaba yo en el mundo de las yeshivot y lo ves hasta el día de hoy, los grandes rabinos son grandes de edad. Rav claro, Moshe Feinstein vivió hasta los 96 años y todavía yo creo que muy cerca de su fecha de que murió, todavía era la persona más importante en decidir la ley judaica para casos que no se sabía, que no son claros, porque el Shulchan Aruch te trae muchos casos, pero no te trae todas las posibilidades. Hay cosas claro, que la edad moderna te trae y estos sabios, los grandes sabios del pueblo judío, eran todos gente de edad súper avanzada claro, y eran los que manejaban las instituciones y eran el modelo del tipo de persona a la que uno debe de aspirar. Entonces, era un sistema en el que se aprovechaba el tiempo al máximo. Ya nada más para terminar con una historia, ok, cuentan una anécdota que el famoso rabino Rabbi Israel Salanter, que vivió a finales del siglo XIX, vivió en Lituania, era un gran genio y sobre todo era un genio en lo que era el tema de la ética, de lo que es la moral y lo que es la ética. Escribió muchos libros y Musar, tuvo muchos alumnos. No sé si escribió tantos libros, pero tuvo muchos alumnos a sí, quienes les enseñó cómo vivir con una ética superior y cómo la persona se tiene que mejorar, tiene que hacer un ticún, una mejora personal de sus cualidades y sus defectos, quitar sus defectos o tratar de eliminarlos y ser una persona que se mejora en esta vida. Y si nació con un temperamento de ser un enojón, que cuando llegue a los 70 80 años ya haya aprendido a no enojarse cuando algo no le sale como quiere y que sí, sepa cómo frustrarse. Bueno, la historia es increíble y yo creo que con esto podemos terminar esta el plática. tiempo. Ujú. Cuentan que una vez estaba viajando y se quedó en casa de un zapatero que era pobre, porque no tenía, era en un pueblito que es donde lo agarró la noche y no tenía dónde quedarse, obviamente siendo un Raf, una persona tan distinguida, pues cualquiera le hubiera dado que se quede en su casa. Entonces ya él se va a acostar y antes de irse a dormir, ve que ya son las 12 1 de la mañana, 12 de la noche, 1 de la mañana, y el zapatero que le dio un lugar para dormir, todavía está trabajando. Entonces se acerca y le dice,
¿por qué no te has ido a dormir? Entonces lo que el zapatero le contestó, dice, mientras la vela esté prendida, todavía puedo trabajar. Mientras la persona está viva, la vela está prendida, la persona puede seguir adelante y puede seguir trabajando y siendo una persona que se mejora a sí mismo y mejora al mundo al que llegó. Me parece hermosísimo. Me parece muy, muy hermoso y me parece muy importante todo lo que hablamos el día de hoy. Creo que es importante que la gente sepa que hubo grandes rabanim y hubo mucha gente que logró hacer lo mejor y escribir las cosas más significativas, no en temprana edad. Quiere decir, estamos en un mundo occidental en donde valoran demasiado la juventud y todo lo que implica la juventud y la belleza, pero pienso en alguien como el Maral de Praga, que estuvimos en Praga en algún momento y vimos que fue una persona que toda su vida ocupó maravillosamente su tiempo, pero todos estos libros maravillosos que escribió, los escribió después de los 60 años y vivió hasta más de 90. Creo que cuando una persona tiene muchos proyectos y tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer, además de que se mantiene más joven y se mantiene más inteligente y se mantiene ocupado, yo creo que si Dios ve que tenemos un proyecto y que tenemos ganas de hacerlo y que estamos ansiosos de dar al mundo, nos da más vida. Quiero pensar que cuando una persona tiene este deseo de vida, esta pasión por la vida, entonces se le otorga más tiempo. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues mira, número uno, Einstein dijo exacto lo contrario, pero se equivocó. Él dijo, cuando un científico no hizo algo importante antes de los 30 años, ya está la cosa acabada. Y la verdad es que lo más importante que lo hizo fue antes de los 30 años. Pero ya después, ya daba clases, ya no hizo nada en su vida. No hizo nada. Clases, bueno, dar clases sí fue importante. Estuve en Princeton durante años como maestro en el Instituto de Física Avanzada y sí creó y educó a muchos grandes científicos de después, pero su labor creativa importante por la que le dieron el Nobel, por lo que lo conocemos más, todo fue antes de los 30 años. Pero por otro lado, contrastando, tenemos al Maral de Praga, que lo más importante que hizo, lo hizo a partir de los 60, 65 años, vivió hasta los 90 y escribió, no sé, no menos de unos 15, 20 libros que son impresionantes, impresionantes. Creó toda una dialéctica sobre el entendimiento del Talmud, entender el judaísmo, entender la vida, una cosa increíble. Entonces yo sí creo que, pues sí, cuando uno es joven tiene más fuerza y tal vez ve las cosas con ojos más nuevos que cuando es más grande, entonces al no tener experiencia puede ser a lo mejor más creativo. Pero por otro lado, una persona que ya tuvo experiencia tiene otra labor, otra cosa que puede adicionar que no tiene esto, la acumulación del conocimiento, que pues es una cosa muy valiosa, así como la creatividad que tal vez viene cuando alguien es más joven, más aventurero, más aventado, sí, sí es algo valioso, pero también la acumulación del conocimiento, la integración de la información, la integración de cómo ver la vida, yo creo que una persona de edad más avanzada puede entender mejor cómo llevar las cosas. Obviamente lo mejor es cuando alguien es de edad avanzada y tiene un espíritu joven, como Picasso. Dicen que Picasso vivió hasta los 90, 92 y era una persona jovial toda su vida, todavía a los 88 años, no sé, se casó y era todo un galán, era todo un Don Juan, toda su vida, hasta los 80, 90 años. Y pues sí, en ese sentido era una persona, pues tal vez el pintor más importante del siglo XX Seguramente. pues estaba lleno de vida y pues es un gran valor tener por un lado la experiencia y por otro lado ser aventurero y nunca perder esa chispa de juventud,
esa Frescura. creatividad, esa frescura. Así es. Pues muchísimas gracias. Se nos hace Shabbat y vamos a recibir Shabbat con estas palabras preciosas que salieron sabiamente de tu libro de perspectivas actuales y de Hagamos un hombre. Te agradezco muchísimo. Estoy segura que la gente le van a fascinar estas clases, porque yo creo que estamos hablando de cosas muy sensibles que tienen que ver con todos los seres humanos, son universales. Y bueno, yo estoy encantada con este proyecto y agradecemos muchísimo tu presencia en este canal de Kabbalah Hoy y mandamos un saludo a todos. Muchísimas gracias, Enrique. Que estés muy bien, Shabbat Shalom, que Shabbat estés muy Shalom a bien. todos y bendiciones. Bye. Shalom.